Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra charla de octubre. Hoy tenemos a la doctora Adriana Linares de Peace Health. Ella nos estará informando sobre el cáncer de mama y estará respondiendo nuestras preguntas. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Daisy? Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Estamos muy emocionados que está aquí para darnos mucha información sobre esta charla de octubre. Sí, doctora, ¿nos puede decir un poquito de usted y del trabajo en cuál se enfoca? Yo soy una médica familiar. He estado en los Estados Unidos por 32 años y trabajo en Vancouver, Washington, en la residencia de Family Medicine en Peace Health. Tengo una práctica pequeña, pero tengo muchas oportunidades de enseñar. Una de las principales cosas que me gusta hacer es enseñar a estudiantes, residentes, pacientes, cualquier persona que quiera aprender de lo que yo sé, siempre abierta a enseñar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de que vamos a hablar hoy, como ya dije, va a ser del cáncer de mama. Entonces vamos a tener unas preguntas. Entonces vamos a empezar con, ¿qué es el cáncer de mama? Me gustaría decir que el cáncer en general es el cambio de las células normales a células anormales. Yo sé que muchas personas han oído de muchísimos de cáncer del pulmón, hay cáncer del colon, al cáncer de la piel. El cáncer de mama es el cáncer que le da a las mujeres o a los hombres en los senos o en las glándulas mamarias o en la mama. Quiere decir que personas que tengan pezones, pueden ser hombres o mujeres, les puede dar cáncer del mama. La, los senos tienen muchísimas diferentes células y cada célula se puede volver cancerosa. Entonces, no podemos decir que todos los cánceres son iguales. Dependiendo del tipo de cáncer que tenga en los senos, es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y cuáles son las etapas del cáncer de mama? Ah, es bien difícil decir cuáles son las etapas, pero hay como unas clasificaciones que nos ayudan a saber dónde estamos. Como siempre, con todos los cánceres que he nombrado, el de pulmón, el del colon, el de la piel, lo más temprano posible que lo diagnostiquemos, lo mejor para la persona que tiene cáncer. Entonces, hay unos cánceres de la mama que pueden ser eh, localizados, o sea, solamente en el seno. Hay otros que se han salido a los nódulos linfáticos, a veces se van a la axila y a veces se van al cuello. Hay otros que invaden toda el área del seno, o sea que se salen de adentro y van como hacia afuera, a veces se ven en la piel y hay otros que tienen metástasis, queriendo decir que se van a otros lugares del cuerpo. Se pueden ir a los pulmones, al hígado, a la espina dorsal, al cerebro. Entonces, yo diría que se puede decir que hay unos que son localizados y unos que son ya que se salieron invasivos. Y bueno, ¿el cáncer de mama es genético o es algo que se desarrolla en la vida de una persona? Ah, es bien difícil decir cuál parte del cáncer de mama es genética y cuál no. Nosotros sabemos que las personas que tienen historia en la familia de cáncer del seno en mamás o abuelitas o abuelitos tienen el riesgo más alto de tener cáncer del seno. Sin embargo, la mayoría de los cánceres que vemos no son relacionados con la familia. La mayoría son cánceres del seno que pasan porque sí. A veces lo que pasa es que hay una mutación en las células y las células cambian como una forma de defenderse por algo. Pero yo diría que se puede decir que puede estar relacionado con la familia, pero no quiere decir que si uno no tiene familia con cáncer no le va a dar. Las personas en los Estados Unidos tienen un riesgo de
1 en 8. Quiere decir que de 8 mujeres que existan, una le va a dar cáncer. Es importante también decir que a los hombres también les da. Es mucho más raro, pero también para los hombres es muy importante saber cuál es la historia que ellos tienen. Si han tenido en la familia historia de cáncer de mama en las mamás o las abuelitas o las hermanas, es importante saber esa información. Y bueno, usted habló un poquito sobre el cambio en las células. ¿Sería eso lo que causa el cáncer de mama? Sí, señora, la mayoría de los cánceres en todo el cuerpo se dan porque las células cambian de tamaño o de color o de funcionamiento, y todo eso es a nivel de las células. Y cuando eso pasa, esas células que están ya como sin control empiezan a crecer y crecer y crecer, y por eso se forman como bulticos o se van en la sangre a los nódulos linfáticos o a algunos otros lugares. ¿Y qué sería la diferencia en el cáncer invasivo y no invasivo? El cáncer invasivo es un cáncer que tiene mucho peor pronóstico, significando que si a uno lo encuentran cuando ya está invasivo, la posibilidad de perecer del cáncer es mucho más alto. Si el cáncer no está invasivo, a veces se llama en sitio o in situ en español, en inglés, quiere decir que todavía está confinado ahí a las celulitas donde empezó y es mucho más fácil de tratar, y se puede decir que a veces las personas se pueden curar de eso. Entonces, sí hay tratamientos contra el cáncer de mama. Sí, señora, hay muchísimos tratamientos. Yo no sé si ustedes han oído nombrar de unos clinical trials o unos estudios clínicos que son a diferentes lugares que hacen estudios relacionados con nuevas medicinas, y eso es lo que ha hecho que haya tantas posibilidades de tratar el cáncer de mama. En este momento hay personas que reciben terapia con quimioterapia antes de la cirugía. Después pueden tener una cirugía y pueden recibir más quimioterapia después de la cirugía. Hay otras personas que podrían tener radioterapia y también les pueden hacer cirugía. Hay otros casos en que no hacen cirugía, sino solamente hacen quimioterapia y radioterapia. Y hay unos nuevos tratamientos que son tratamientos biológicos. Algunos de los cánceres que hemos mencionado tienen respuestas a las hormonas. Entonces, si son estrógeno positivo o progesterona positiva, tenemos algunos biológicos, les dicen, que pueden atacar esos receptores para que el estrógeno y la progesterona no se vayan para allá. Y usted habló sobre 1 en 8 personas en los Estados Unidos puede desarrollar el cáncer de mama. ¿Y usted sabe el porcentaje de cuánto afecta a la comunidad Latinx? La comunidad hispana o Latinx o latina tiene una prevalencia similar a la de las personas en los Estados Unidos. Sin embargo, como todavía somos un grupo joven, quiero decir que la mayoría de nuestras personas están todavía creciendo. Si ustedes ven las listas de quiénes somos en los Estados Unidos, no tenemos tantas personas mayores como las poblaciones negras y las poblaciones caucasias. Entonces, nosotros en este momento estamos en una situación en la que todavía no tenemos los mismos números, pero el riesgo es el mismo. El mismo, entonces 1 en 8. Wow. Sí, señora. Wow, entonces es muy común. Sí, señora, es súper común. Lo bueno es que si lo detectamos temprano, lo tratamos, la gente tiene muy buena supervivencia después del tratamiento. En su experiencia, ¿usted puede decir que el cáncer de mama es más común que otros cánceres que ha visto usted? Sí, señora, en las estadísticas de los Estados Unidos, en las mujeres, es del 30% de todos los cánceres que nosotros tenemos es cáncer del mama.
Entonces es uno de los más frecuentes en las mujeres. En los hombres es muy raro, pero de todos modos a ellos les puede dar. Uno de los cánceres que también son muy frecuentes es el cáncer del pulmón y el cáncer del colon. Sin embargo, el cáncer del mama es el más frecuente en las mujeres de los Estados Unidos. Wow, yo no sabía eso. Bueno, vamos a hablar sobre una mamografía. ¿Qué exactamente es eso? Ok. Una mamografía es como un rayos X de los senos. Ha estado permanente en nuestro cuidado médico por los últimos probablemente 20, 30, 40 años, y es donde personas que no tienen ningún problema se van y se hacen una radiografía de los senos una vez al año o cada 2 años. Normalmente lo que pasa es que te invitan a que vayas a donde está la máquina, puede ser una máquina digital o puede ser una máquina de rayos X, y ponen como en un sándwich el seno y le toman fotos por todos lados y después hacen el otro, le hacen lo mismo al otro lado. La principal cosa que la mayoría de las personas dicen es que es un poquito doloroso cuando las ponen como en una planchita, pero el dolor es muy, muy, muy rápido y es facilísimo de hacer. La mayoría de las aseguranzas de los Estados Unidos la cubren sin tener que pagar nada, pero si encuentran una cosa anormal, hay que hacer otros estudios. Entonces es como el primer paso para buscar el cáncer del seno. ¿Y estos pasos serían iguales para una mujer y un hombre o son diferentes? Normalmente las indicaciones y las recomendaciones en este momento en los Estados Unidos es que solamente hagamos mamografías en las mujeres. Okay. Los hombres no tenemos ninguna recomendación que les tengamos que hacer un examen de tamizaje. Se llama screening en los Estados Unidos, porque quiere decir que es un estudio que hace que si no hay ninguna cosa negativa o positiva, los quedamos y nos lo repetimos el próximo año. Es lo mismo que hacemos con las tarjeticas del cáncer del colon, que mandamos a las casas y que si sale sangre, entonces hay que hacer otra cosa, o si no, el próximo año. Es lo mismo con la mamografía, que haces una mamografía una vez o cada 2 veces, cada 2 años, y si algo sale anormal, tienes más estudios. Si sale todo normal, solamente te haces otra el próximo año. Ok. Gracias por la clarificación. Bueno, ¿a qué edad debería una persona hacerse mamografías? Ok, eso depende de muchísimas cosas. Voy a empezar con las personas que tienen historia familiar de cáncer del seno o cáncer de mama. La recomendación es si tu mamá ha tenido cáncer del seno a los 45 años, tú deberías empezar a hacerte una mamografía a los 35. Si tu mamá lo tuvo a los 40, tú deberías empezar a los 30. Son 10 años antes de la edad en que la familia le dio el cáncer del seno. Las personas que no tienen historia de ningún cáncer del seno, hay diferentes recomendaciones dependiendo de quién estés hablando. Hay unas personas que quieren que tengamos una mamografía de baseline, como la primera mamografía a los 35 años. Hay otras organizaciones que recomiendan que empecemos a los 40 años y hay otras organizaciones que dicen que empecemos a los 50. La mayoría de las personas en este momento dicen es que lo mejor es hablar con tu doctor o con tu physician assistant o con la persona que sea tu doctor principal para que tengas como una conversación de cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas de hacerte una mamografía a la edad que sea. La mayoría de las personas que yo he visto están haciéndose una mamografía empezando como a los 50 años y haciéndosela cada 1 o 2 años. En el pasado, no sé si algunas de las personas que están oyendo, probablemente como unos 7 u 8 años, hubo muchísima
muchísimo debate acerca de si las mamografías estaban haciendo más mal que bien. La razón por eso es que si empiezas a hacer mamografías muy temprano, que empieces a los 40, por ejemplo, y te hagas una cada año, puede ser que te encuentren algo que no sea anormal y sea más malo para ti. Entonces es más como tienes que hablar con tu doctor de cabecera para saber si es mejor hacerte la mamografía o no. La recomendación de siempre es después de los 50 y cada 1 o 2 años. Okay, so después de los 50, cada año o 2 años. Entonces, ¿hay algunos síntomas que una persona puede detectar temprano o y si hay, qué son? Para los cánceres del seno, la mayoría de las personas que yo he sabido que han detectado el cáncer ellos mismos es porque se sintieron unos bulticos en los senos. Algunas veces puede ser que una persona que tiene un esposo y estuvieron en la cama y siente el esposo que tenía una bolita en el seno y eso hace que la esposa vaya y se haga una mamografía y a veces hace que la detección temprana se dé por eso, porque una persona sintió un poquitico ahí diferente en el seno. Otra cosa que es importante para cuando uno está pensando en los síntomas del cáncer del seno es a veces hay como una secreción del pezón, sale como una agüita o como una cosa que parece como mucoso así y es estirable. Ese también puede ser un síntoma de eso. Otro de los síntomas que se podría dar es alrededor de la piel del seno. A veces parece como si tuviera una inflamación o que estuviera infectado. Es mucho más frecuente que sea una infección, pero en ocasiones se puede presentar el cáncer del seno como si pareciera una infección. Otra cosa que yo he visto es personas que empiezan a perder peso. A veces uno ha estado como bien, como que está contento con el peso que tiene y de un momento a otro empieza a bajar sin hacer ninguna necesidad de bajar y entonces ese es uno de los síntomas y es un síntoma de la mayoría de los cánceres que yo puedo decir, no es solamente el cáncer de mama, pero es importante saber que si eso se presenta hay que ir a hablar y conseguir a alguien que le examine a uno para saber qué es lo que está pasando. ¿Ha escuchado también que puede haber un síntoma donde a lo mejor también se hace aquí como una bolita o en los sobacos también? Esos son los nódulos linfáticos. ¿Te acuerdas que antes te expliqué que a veces el cáncer del seno se va a los nódulos linfáticos? Entonces tenemos nódulos linfáticos aquí y aquí y en las axilas y en la mayoría de los lugares en el cuerpo. Frecuentemente se pueden encontrar 1 o 2 o 3 nódulos linfáticos un poquito grandes y a veces eso podría ser un síntoma de cáncer. No quiere decir que si tenemos todo un nodo linfático tenemos cáncer, porque lo más frecuente que yo he visto es que si tenemos un nódulo linfático grande y que nos duele es porque tenemos una infección. Cuando tenemos, digamos, una infección aquí en la faringe o en la garganta, los nódulos debajo del cuello se vuelven un poquito grandes y están como peleando para que la infección se vaya. Entonces, no quiero decir que, oiga, tengo un nódulo linfático grande, tengo cáncer. No, podría ser, pero no es lo más frecuente. Bueno, y para detectar estos síntomas temprano, ¿qué es su consejo de cuántas veces una mujer o un hombre se debe de chequear en los senos para esas bolitas? Antes, yo soy una persona mayor, entonces había la necesidad de decirle a todas las personas que tenían que hacerse un examen semanal o mensual
de los senos. Y eso era lo que nosotros hacíamos, les enseñábamos a los pacientes o las pacientes cuando estábamos examinándolas a que ellas mismas se revisaran los senos. Sin embargo, se dieron cuenta que esa actividad no estaba disminuyendo para nada el cáncer del seno. Entonces, en este momento, la recomendación es que no nos hagamos autoexamen del seno. Sin embargo, si quieres ir a tu doctor, el doctor o la doctora sí pueden hacerte un examen del seno y pueden que encuentre algo anormal que los lleve a de necesitar una mamografía. A veces cuando encuentran algo anormal en los senos, además de la mamografía se hace un ultrasonido y en ese momento, en lugar de ser como de tamizaje o solamente para saber si está algo anormal, se vuelve una mamografía diagnóstica, que quiere decir que encontraste algo malo y estás buscando qué es. Okay. ¿Y me podría explicar un poquito por qué los chequeos personales no estaban ayudando encontrar o prevenir el cáncer de mama? ¿Sería porque una persona no sabía qué es lo que estaba tocando o algo así? No, la razón era que para que pudieran tocar los nódulos tenían que ser grandes. Entonces, cuando los encontraban haciéndose uno el examen uno mismo, los nódulos ya estaban muy grandes. Entonces, lo que queremos es diagnosticar esos bulticos cuando están más pequeños. Por eso es mejor hacer la mamografía en lugar de hacernos el autoexamen del seno. Además, tú estás diciendo una cosa buena que probablemente no todos sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Los senos tienden a ser muy densos y tienen, no sé si las personas que están oyendo se han tocado los senos, pero a veces se sienten muchísimas bolitas en todas partes. Entonces es bien difícil saber de cuál bolita es mala y cuál bolita es buena o cuál bolita no tiene nada que ver con eso. Entonces, la recomendación en este momento es que no hagamos autoexamen del seno y que no le enseñemos a las personas a hacerlo. Eso no quiere decir que cambiemos de idea. Es importante saber que si ustedes ven la historia de la medicina y la historia de las cosas que hemos hecho desde que la medicina existe por los últimos, digamos, 100 años, hemos ido para un lado y hemos ido para el otro, hemos ido para el otro lado. Entonces puede ser que en el futuro empecemos a hacer otra vez autoexamen del seno. Hoy, en el 2022, no, la recomendación es que no lo hagamos. Oh, wow, muy interesante. Y usted habla sobre a veces no sabemos cuáles bolitas son normales, cuáles no son, cuáles son abnormales. Y es cierto que también en las hormonas son parte de eso también, como si una mujer está en su regla, a lo mejor hay otras bolitas que están pasando por hormonas y no son abnormales, ¿correcto? ¿Algo así? Sí, señora. Algo importante es la edad. La mayoría de los cánceres, si ustedes piensan a las personas que ustedes conocen, le dan a personas mayores, diciendo que el mayor factor de riesgo para tener cáncer es ser una persona mayor. Con la menstruación o con los periodos o con la regla, como la llamamos, hay cambios cíclicos, o sea que cada mes las hormonas cambian. Y yo no sé si algunas personas que me están oyendo tienen la menstruación y saben que 2 o 3 días antes de la menstruación empiezan a tener un poquito de dolor en los senos y se siente como un poquito hinchado. Ese es uno de los efectos de las hormonas en los senos. Cuando las personas están mayores, cuando ya no hay hormonas en el cuerpo, digamos, cuando ya estás con la menopausia, el tejido de las células de las mamas se vuelven muchísimo más planas y se vuelven muchísimo más grasas en lugar de ser las células que estaban produciendo o que estaban listas para producir leche. Entonces, dependiendo de la edad, los bolitas pueden ser normales o anormales. Hay muchas personas que encuentran
unos de esos bulticos, digamos, a los 20, 25 años y les pueden hacer una biopsia, o sea que les sacan un poquito y se dicen que es una cosa normal. Entonces, lo que hay que estar es siempre dispuestos o dispuestas a seguir las instrucciones de los médicos, dependiendo de qué encontremos y qué está anormal y qué no está anormal. ¿Y qué sería su consejo para las personas que no son mayores y son más jóvenes, pero tienen como familiares en su familia que sí han tenido este cáncer? Para las personas que han tenido historia familiar de cáncer, otra vez, si tú sabes cuándo le diagnosticaron el cáncer a esas personas, tienes que hacerte una mamografía 10 años antes. Para las personas jóvenes, digamos, que se encuentran unas bolitas, no quiere decir, oh, como soy joven, no voy a hacer nada. Si se encuentra una bolita, hay que ir al doctor y hablar y preguntar si se necesita hacer una mamografía o un ultrasonido. A veces cuando estamos tratando a personas menores de 35 años, no hacemos una mamografía al principio, hacemos un ultrasonido primero. A veces, como el tejido es tan denso, a veces es más fácil encontrar las cosas anormales con los ultrasonidos. Entonces, es muy importante así sea, esto está como malo, ir al doctor y preguntar y saber si necesitamos hacer otro estudio para saber si está normal o anormal. Entonces, si una persona tiene una duda, es mucho más mejor que siempre vayan al doctor para que le puedan clarificar exactamente lo que está pasando. Sí, señora, claro, yo creo que si cualquier persona tiene alguna duda de cualquier cosa, es mejor preguntar, no esperar y no decir, ay, probablemente no es nada. Yo soy de las personas que piensa, si tú tienes algo en tu mente que te está molestando, pregunta y busca a alguien que te pueda decir qué hay que hacer. Puede que sea nada, pero es mucho mejor estar preparados y estar bien listos para saber qué está pasando. Bueno, muchas gracias por esa información. Sí, es muy importante, especialmente para las personas que son jóvenes y a lo mejor piensan que eso es solamente para las personas mayores, pero no, todo esto es muy importante para todas las personas, mujeres y para hombres. No sé si has oído algo del cáncer del colon. Yo sé que estamos hablando del cáncer de la mama, pero algo que ha pasado en los últimos como 15 años es que el cáncer del colon se está presentando ahora en personas mucho más jóvenes. No sé, probablemente como 1 año o 2 años atrás, la recomendación cambió. Antes hacíamos el estudio para saber si teníamos cáncer del colon empezando a los 50 años y el gobierno decidió moverlo 5 años antes. Entonces ahora la recomendación es que todas las personas se hagan un estudio para revisar si tiene cáncer del colon a los 45 años. Entonces las cosas cambian y a veces lo que hemos hecho toda la vida ya no se debe hacer y ahí lo que habíamos hecho antes puede que se tenga que hacer otra vez. Sí. Entonces, en este momento, para lo que yo digo es, si alguien encuentra algo que está anormal y están preocupados, lo más importante es preguntar y saber qué se puede hacer basados en que el doctor les da como consejos. Bueno, os dijo los 45 años para todas las personas, porque usualmente yo he escuchado que el cáncer de colon es relacionado usualmente con los hombres, pero también las mujeres se deben hacer este chequeo. Sí, señora, el cáncer del colon le da a los hombres y a las mujeres y antes pensábamos que era mucho más frecuente después de los 50 años y que era mucho más frecuente en hombres, pero en este momento es más como empezando a los 45 y la recomendación es la misma para los hombres y las mujeres, hacer cualquier examen para revisarse el colon a los 45 años. Bueno, hablamos sobre unos de los tratamientos de mama. ¿Me podía explicar otra vez cuáles son esos? Sí, claro. Después que hacemos el diagnóstico, o sea, si la mamografía estuvo anormal, el próximo paso es el ultrasonido y dependiendo de lo que encuentren en el ultrasonido, los radiólogos o las personas que
son los especialistas en hacer el seguimiento del cáncer del mama, quieren hacer una biopsia. Quiere decir, a veces, la mayoría de las veces es más, es tomada con un ultrasonido. Quiere decir que toman el ultrasonido y ven a ver dónde estaba la anormalidad en la mamografía y ponen ahí como una agujita y sacan una muestra pequeñita de eso. Lo que están haciendo es sacando células para ver si hay células anormales, células normales y qué clase de células son. Si tú piensas lo que los senos hacen, los senos producen leche. Entonces, lo que uno tiene que pensar es células que producen leche, células que transportan la leche de un lugar para otro, células que hacen los conductos. No sé si has oído hablar de los ductos. No. Como si fuera lo que tienes en la casa, como la plomería. Ellos son las glándulas, que son los lugares, la fábrica de la leche, tienen como unos tubitos que se encuentran todos y se llevan al pezón, y cuando llegan al pezón sacan la leche. Entonces, cada uno de esos lugares que ya te mencioné te puede dar cáncer. Entonces, dependiendo de lo que vean en la mamografía, el ultrasonido puede mandar la inyección o la jeringa a tomar una muestra de esas células en particular. Después de eso, las células son revisadas por unos patólogos y basados en lo que encuentran, le hacen unos estudios químicos y le hacen unos estudios de hormonas. No sé si he oído hablar de una cosa que se llama cáncer del seno con estrógeno positivo, o cáncer del seno con progesterona positiva, o cáncer del seno con la proteína HER2 positiva. Eso quiere decir que le hacen unos estudios a cada una de las células que están anormales y ven si son, si hacen respuesta a las hormonas o no hacen respuesta a las hormonas. Dependiendo de ese significado, las personas que son oncólogos deciden cuál es el mejor tratamiento para eso. La otra cosa es, si te han diagnosticado cáncer del seno, tienes que saber qué tan como invasivo está. Entonces hay unos doctores que son los oncólogos que hablas con ellos y te mandan a hacer como CAT scans o MRIs de todas las partes del cuerpo. Entonces te pueden hacer una CAT scan de la cabeza, te pueden hacer un CAT scan de los pulmones, un CAT scan del estómago, un CAT scan de la pelvis. Eso es buscando lo que ya te había dicho, que el cáncer se hubiera ido para otra parte. Eso se llama metástasis. Y dependiendo si tienes o no metástasis, el tratamiento cambia. Entonces, dependiendo de qué estado estás, si es 1, 2, 3 o 4, el tratamiento es diferente. La mayoría de los tratamientos que estamos dando empiezan con una quimioterapia antes de la cirugía. Te hacen una cirugía y después te dan una quimioterapia después de la cirugía. Dependiendo si las células pueden dar respuesta a radioterapia, también te pueden dar radioterapia. Y en algunas ocasiones, después que las personas han recibido el tratamiento, los ponen en una cosa que se llama profilaxis, como prevención, donde tienen que tomar entre 3 y 4 años de medicinas todos los días para prevenir que vuelva a dar. Es una cosa bien importante que sigamos todas las recomendaciones de los oncólogos y que tengamos un grupo de médicos y de otros profesionales de la salud que trabajen todos juntos para tratar tu cáncer en especial. Lo que estamos intentando en este momento es que el tratamiento sea individual, dependiendo de quién eres tú y dependiendo de qué cáncer tienes. Me he dado cuenta que muchos de mis pacientes han ido a unos lugares donde los oncólogos pueden estudiar muchísimo más a fondo el tipo de cáncer y buscar más como lo que necesita ese cáncer para matarlo. Antes, en el pasado, no teníamos eso. Antes teníamos medicinas que le dábamos a todo el mundo lo mismo. Entonces, estamos mucho más adelante
con el tratamiento y estamos tratando de individualizarlo Sí. dependiendo de qué cáncer tienes. Ah, bueno, entonces antes, como usted dice, antes todas las personas le daban la misma medicina, pero ahora es diferente para cada persona, depende en la etapa y de qué tipo de cáncer tienen, en cuál parte y todo eso. Entonces sí es importante saber que sí hay una cura para este cáncer de mama. En Sí. su experiencia, Me usted gustaría, diría, espérate un minuto, me gustaría hablar de la cirugía. No sé ok, si has oído hablar de la cirugía. Antes le quitábamos los senos a todas las mujeres que tenían cáncer. Les hacían mastectomías. Ahora hay personas que no les hacen mastectomía, solamente les quitan el lugar donde está el bultico que estamos diciendo que está anormal. Eso es llamado una lumpectomía, ujú, porque en inglés los bulticos se llaman lumps. Entonces, hay personas, y es muy importante mencionar esto, porque estamos hablando entre todos nosotros, que los senos para muchísimas mujeres y para muchísimos hombres son muy importantes como parte de nuestra emoción, parte de quienes somos. Y entonces, perder los senos es una cosa muy, muy, muy difícil para muchísimas mujeres. Entonces, hay personas que deciden que no se quieren quitar los senos, solamente se quitan el pedazo que está enfermo. Hay otras personas que sí se quitan el seno, pero ahí mismo hacen una reconstrucción. Eso quiere decir que te quitan los tejidos de la mama, pero te pueden poner o un implante o te pueden poner un pedazo de tu propio cuerpo para que parezca como si fuera un seno. Porque yo he hablado con muchas mujeres que cuando pierden una de las mamas o pierden las dos, el cambio emocional es muy grande y se siente como si no fueran mujeres nunca más. Entonces es bien, bien importante saber que el cáncer del seno no quiere decir que vas a perder tus senos y no vas a tener nunca más algo similar, porque estamos haciendo muchísimas cosas para que las personas que necesitan una mastectomía puedan hacer una reconstrucción al mismo tiempo. ok, bueno, es muy bueno saber todo eso. Em, Le preguntaba que obviamente sabemos que sí hay una cura para este cáncer y es importante saber eso. En su experiencia, ¿usted diría que usualmente una persona sí se cura de este cáncer? Yo podría decir que todo depende. Depende de quién eres, depende de dónde estás y depende a qué tiempo te lo diagnosticaron. Las estadísticas sí dicen que si te lo diagnostican a una etapa temprana, una etapa 1 o una Ujú. etapa 2, la sobrevivencia a los 5 años es más o menos del 90%, Oh, wow. queriendo decir que de 100 personas que les hacen este diagnóstico, a los 5 años el 90 de ellas están vivas todavía. Wow. La mayoría de las estadísticas relacionadas con cánceres se habla de 5 años de supervivencia. Entonces, cada uno de los niveles que mencionamos, 1, 2, 3 y 4, tiene diferentes niveles de supervivencia. Y cuando uno tiene un nivel 4, que es el más avanzado, que ya tiene metástasis a otros lugares, la supervivencia es más baja. La mayoría de los cánceres es igual y dependiendo de qué cáncer es, te dicen cuál es la probabilidad de estar vivos a los 5 años. Wow, los 5 años. La otra pregunta que tenía para usted es que usted mencionó sobre es importante seguir yendo a estas citas con su doctor para que prevenir que regrese ese cáncer. ¿Usted sabe el porcentaje sobre el regreso de cáncer de mama? Sí, señora, todo depende de lo que te hicieron al principio. Si tú tienes un cáncer de mama y te quitaron todos los senos, no te va a volver a dar en el seno, porque ya no tienes seno. Ujú. Pero si te quitaron un pedazo nomás, todavía tienes otro poquito o se puede ir al otro lado. Entonces, a veces unas personas que son muchísimo más como agresivas, se quitan los dos senos. Yo no sé si ustedes saben quién es Angelina Jolie. Ujú. Ella tenía uno de los factores relacionados con la familia que se llama BRCA y ella decidió quitarse los senos.
se los quitó y se puso otros de mentiras. Hay otras personas que piensan que es mejor que guardar los senos y que les quiten un pedazo, pero si todavía tienen senos, el riesgo es alto que se vaya al otro lado. Lo que yo he visto es que después de 5 años, la probabilidad que vuelva está ahí, pero no es muy, muy alta. Yo diría que más o menos 20 al 25% les vuelve a dar otro cáncer del seno. Lo más importante es saber que si te han dado radioterapia, te puede dar un segundo cáncer en otra parte, porque lo que estamos haciendo cuando estamos dando radioterapia es cambiarle las características de las células. Entonces, si tú cambias las características de unas células, todas las otras células alrededor también pueden cambiar. Entonces, lo que hiciste con la radioterapia para atraparlos del seno puede que haya dañado de otros lugares. No sé si has oído hablar de los linfomas. Hay muchas personas que les dieron radioterapia cuando eran pequeñas por cáncer de leucemias o algo así, y cuando son ya mayores desarrollan un segundo cáncer relacionado con la radioterapia. Bueno, entonces, ¿estos serían los efectos secundarios de estos tratamientos? Oh, sí. No sé si has visto personas que no tienen pelo. Ese es uno No, de los sí. mayores efectos secundarios que hemos visto en la mayoría de las personas que les dan quimioterapia. También es muy importante mencionar que la caída del pelo es muy emocional y es muy, muy difícil de manejar, a pesar que no es para muchas personas, eso no es nada, el pelo no cuenta. Para otras personas es muy, muy importante. Entonces, es bien importante que sepamos que el manejo de la caída del pelo es parte fundamental de cuando estamos tratando el cáncer. Hay muchos lugares donde puedes conseguir pelucas. Hay personas que se rapan el pelo la primera vez que empiezan la quimioterapia. Los efectos secundarios más frecuentes de la quimioterapia son náusea y vómito. La mayoría de las veces, en la segunda o el tercer día después del tratamiento, las personas empiezan a vomitar y vomitar y vomitar. Los oncólogos en este momento te están dando medicinas para prevenir eso. Otro de los problemas que te puede dar es infección. Como estás matando células, puedes matar las células que hacen la defensa en contra de bacterias o que hacen la defensa en contra de otras cosas. Entonces, estás mucho más propenso a que te den infecciones. Eso se llama inmunosupresión y a veces se puede dar unas medicinas que hacen que las células que pelean por las bacterias se duerman otro poquito y funcionen mejor. Otro de los efectos secundarios es las personas dicen como que tienen confusión y las llaman como el cerebro de quimioterapia, queriendo decir que te dan el tratamiento y como que no sabes qué está pasando y como que no estás lo mismo que estabas antes. Y después eso se pasa, después de 3, 4 días se te pasa, pero tienes como la cabeza como confundida y los pensamientos no son tan exactos como eran antes. Por eso cuando alguien está en quimioterapia no quieren que tome muchas decisiones muy importantes porque la cabeza puede que no esté tan normal como antes. Yo diría que esos son los más importantes de todos. Bueno, desde toda esta charla estamos hablando sobre todos los efectos físicos que pasa en el cuerpo con este cáncer, pero también se escucha que esto es algo muy mental. En su consejo, ¿usted le diría a alguien que está pasando por este cáncer que también necesitan tener ir a terapia para que le ayuden con todo lo que está pasando mentalmente? En mi experiencia, una de las cosas más importantes que he visto con las personas que están recibiendo tratamiento es el soporte de la familia, el soporte de los amigos y en ocasiones necesitan terapia para entender qué está pasando, para aceptar lo que está pasando y al mismo para no deprimirse tanto. Yo he oído de personas que les hacen el diagnóstico del cáncer y piensan, me voy a morir, mejor me mato.
y eso no es verdad. En este momento hay tanta supervivencia, hay tantos tratamientos, hay tantas cosas que se puede hacer que lo mejor es no dejarse deprimir tanto y no pensar en el suicidio. Y la familia, los amigos, a continuar con la vida normal y conseguir un terapista que te pueda ayudar, y a veces hasta recibir algunos medicamentos antidepresivos funcionan para pasar ese momento y después saber que qué bueno, lo hice y estoy bien. Ser lo más positivo posible. Sí, no Otra cosa que dejarse. yo he visto, ¿sabes? ¿Mande Es usted? que también hay unos grupos de soporte en el internet. Yo he visto que hay grupos de apoyo en español donde se reúnen, digamos, 2 veces a la semana y hablan de lo que está pasando, la experiencia de ir al centro de infusión donde te dan la quimioterapia y que te ponen la sangre y que te tienes que tener aquí un tubito para que te pongan la sangre, el tratamiento ahí, y que a veces hay mucha gente y que a veces hace mucho frío y que a veces tienes que llevar comida. Entonces, yo he visto que esos grupos de apoyo han funcionado muy bien para muchos de mis pacientes con cáncer. Bueno, sí, se escucha que es muy importante encontrar esa comunidad que está pasando por la misma cosa y puedes hablar y charlar sobre las mismas experiencias que están pasando al mismo tiempo. Sí, señora, estoy de acuerdo. Bueno, doctora, ¿hay algo más que le gustaría informarnos sobre este cáncer? Me gustaría decir que si hay alguna persona que tiene hijos, hijas, abuelitos, abuelitas, mamás, papás y han tenido cáncer, que hablen con los doctores para que les hagan unos estudios genéticos. Como ya les hablé de Angelina Jolie, el estudio se llama BRCA y les toman un pedacito, un poquito de sangre, es como 5 mililitros, y pueden saber si eres positivo o negativo. No necesitas decir que te tienes que quitar los senos ahí mismo, pero al menos estás más informado o más informada y podrías empezar a hacer tratamientos o diagnósticos más tempranos. La Bueno, mamografía es muy importante. Personas de ascendencia afroamericana, también les recomiendo que se hagan la mamografía frecuentemente y que seamos capaces de diagnosticar los cánceres a temprana edad, a temprano espacio, para que podamos darle tratamiento y no pensar que nos vamos a morir todos del cáncer, porque no es así. Hay muchísimas, muchísimas cosas que podemos hacer para estar seguros que tratamos y sobrevivimos. sí, ahí Gracias. hablamos sobre muchísimos tratamientos hoy. Muchas gracias, doctora. Si una persona quiere leer más o aprender más sobre este cáncer, ¿dónde pueden hacer eso? Lo más importante es el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos. También, si van al el website del Centro de CDC, el Centro para las Enfermedades, el control de las enfermedades, también hay algo en español ahí. Y en México, en el Centro Nacional de Cáncer de México, tiene muchísima, muchísima información para aprender más de esto. Las bibliotecas, ahora que estamos abiertas, pueden ir a hablar con la persona que está en la biblioteca para que les dé más información. Y si quieren, me pueden contactar. Daisy, si quieres poner ahí el email que te di, sería bueno. ¿Y tiene un número telefónico de su oficina o dónde lo podemos contactar? El teléfono de mi oficina es 360-514-7550. Ok, bueno, sí, lo vamos a tratar de ponerlo ahí en la pantalla para que todas las personas puedan tener ese contacto para contactarla a usted. Bueno, ¿tiene algo más que quería decir hoy? No, que muchísimas gracias por pensar en mí, y si necesitas alguna otra cosa, con mucho gusto, todas las preguntas que quieran hacer, y si quieres volverlo a hacer o hacer otros temas, aquí estoy siempre sirviendo. Muchas gracias a Gracias. usted por tomar tiempo de su día, estar aquí con nosotros, especialmente
en este día, en este mes que es muy importante sobre este cáncer. Muchas gracias por toda la información que nos dio. Aprendí muchísimo yo y ojalá que todas las personas que nos están viendo hoy también aprendieron muchísimas cosas y que ojalá inspiró a una persona que si ellos sienten que tienen algo raro, vayan a chequearse porque usted dijo, pues es mucho más mejor ir a chequearse y saber que no tenga nada que nunca chequearse y luego en unos meses, en unos años es cuando se desarrolla algo más peor. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo por estar en esta charla con nosotros. Que tengan un buen día, una buena noche o un buen fin de semana con todas sus familias. Muchísimas gracias.